Salvador, nuestro Redentor. El Mesías prometido llegó. Y bueno, dentro de los tantos relatos que podemos ver, no solamente podemos ver este de David, la onda, eso está en 1 Samuel 17, puedes buscarlo ahí, leerlo a partir del 49. Tenemos, bueno, aquí la herramienta fue la onda. No sé si recuerden, en Josué 2 aparece una prostituta dentro de todas estas historias de relatos bíblicos llamado Rahab. Y lo que hizo esta mujer es ser tentada por el Espíritu Santo en su corazón, ver con un entendimiento amplio, en inglés es la big picture, el cuadro completo, en español podemos decir, el cuadro completo, todo un panorama más allá de lo que estamos viendo aquí con nuestros propios ojos, y de alguna manera analizó si ayudaba a estos espías o los entregaba. Y finalmente ella decidió ayudarlos. Y aquí la herramienta fue una cuerda con la cual ayudó a que estos espías escaparan de quienes los buscaban, bajando esa muralla con esa cuerda. Más adelante habla de que los espías le dijeron, esa cuerda roja, esa cuerda escarlata, y yo me quedé pensando, ¿sería la misma cuerda? Porque ya ven que en la historia contamos que entonces ella amarró una cuerda roja para que ubicaran, cuando regresaron los israelitas, ubicaran esa casa, y de alguna manera los espías le dijeron, mira, te vamos a respetar siempre y cuando tú estés dentro de esta casa. Si tú y tus parientes por alguna razón salen y afuera son asesinados, golpeados, ya no es nuestra, ya no queda en nuestra conciencia. Te prometemos que vas a ser salva, tú, tus parientes, sí permanecen en esta casa. Y bueno, ahí la herramienta, ¿cuál fue? Una cuerda. Ahora, tanto en el caso de David como en el caso de Rahab, era un elemento que ellos tenían. Rahab tenía una cuerda, no sé si la utilizaba para algunas cosas, hasta para cerrar la puerta, no lo sé, pero esa la utilizó. En el caso de David, la onda, pues desde que era niño y fue pastor, manejaba esa herramienta o esa arma para él, para defender a sus ovejas. Tenemos el caso de Moisés también. Moisés, cuando estamos leyendo toda la historia de Moisés, se nos habla en Éxodo, en el capítulo 4, capítulo 4, a partir del versículo 2, cómo Moisés está poniendo pretextos al Señor para servirle, y es que no van a creer, es que ¿cómo voy a tener una influencia con mi familia, con las demás gentes, para que me sigan, para que me escuchen y me digan que no estoy loco, sino que realmente Dios me ha enviado? Y ahí es donde Dios le dice, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tenía en las manos Moisés? Una vara. Y ya conocemos la historia. Y ya llevamos 3 historias. Con David, una onda. Con esta Rahab, una cuerda. ¿Y con Moisés? ¿Con Moisés qué? Una vara. Y termino con esta serie de ejemplos o de relatos con Sansón. En Jueces 15:15, él dice que encontró una quijada de un burro. Y con esa quijada, él atacó a varios enemigos filisteos que en ese momento eran peligro para su pueblo. ¿Cuál fue aquí la herramienta? ¿Cuál fue el utensilio que Dios de alguna manera permitió que usara Sansón? ¿Cuál fue? La quijada. Una quijada, una cuerda, una onda, una vara. Y en la narración que tiene que ver con la entrada triunfal, encontramos otro elemento también. Y este elemento es un burro. Zacarías dijo que el Señor iba a entrar humildemente encima de una asna, encima de un burro. No voltees a ver a nadie, por favor. Todos somos de 10 aquí, ¿verdad? No voltees a ver a nadie. Entonces, Dios ya nos ha provisto, o en estos ejemplos vemos que Dios puede utilizar la cosa más cercana a ti como herramienta, como elemento, para que tú y yo cumplamos su voluntad, la que sea. Estos relatos nos llevan a eso.
¿Cuál es la herramienta que Dios te ha dado? ¿Has pensado alguna vez? O a lo mejor no. Y con esa herramienta, ¿qué te ha pedido el Señor? ¿Qué has pensado si alguna vez has descubierto lo que Dios te ha dado para ser usado conforme a su propósito? O si no lo has pensado, ¿qué estás pensando ahorita? Ahora, ¿dudas? Yo creo que sí. Pensando cómo, para dónde. Y si regresamos otra vez a los ejemplos, Rahab estuvo dudando entre ¿les ayudo o no? ¿Soy leal a mi pueblo? ¿O pienso que lo que esos hombres me están hablando, que es algo que casi desconozco, pero sé que ellos van de alguna manera a su Dios a respaldarlos? Mejor decido ayudarlos. ¿Te imaginas todas las dudas que pasarían por la cabeza de Rahab? En el caso de Moisés, una y otra duda, si tú ves el relato, no quería, pero es que no puedo hablar, ¿no? Después le dijo, pero es que está mejor, ponía peros y peros. ¿Cuántos peros, cuántos argumentos, cuántas maneras de decirle al Señor, yo no soy? ¿Le habrás dicho alguna vez? En el caso de David, si lees toda la historia, igual, o sea, lo que a él le decimos en el lenguaje castellanizado San Andrés, le enchiló, es que haya retado al Dios Todopoderoso, Goliat. Y volteó a ver y dijo, ¿de veras nadie de ustedes ha dicho nada? ¿Y qué estaría pensando ahí David? No sé si tenía la musculatura de Joshua o la de Roberto o la de César, no sé. Pero en su mente, ¿qué tantas dudas podrían haber pasado en ese momento? Pero finalmente dijo, no, yo voy en contra de él. O sea, si Dios está conmigo, la voy a lograr el éxito. Y lo mismo cada uno de estos personajes que hemos mencionado. ¿Ustedes creen que no dudarían en ese momento? ¿Que no pensarían una, dos, tres, cuatro posibles realidades virtuales que pudieran suceder? Si hacían esto, si medio hacían esto, si no hacían esto. Claro que sí. Dice Marcos 11:1. Creo que en todas las Biblias tenemos ese mismo título o un título parecido, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o algo así. Entrada triunfal. ¿Por qué entrada triunfal? Porque dentro de todo su ciclo de predicar, de andar con sus apóstoles, de sanar, de liberar a aquel endemoniado, de hacer todo tipo de milagros, él sabía que eso ya había quedado en un pasado inmediato, pero ya había quedado. Y lo que venía era algo diferente. Y de una u otra manera, el pueblo le reconoció como rey sin saber, porque la mayoría de ellos quizá había pasado de noche en las sinagogas aprendiendo, y no creo que les hayan enseñado profecía y hayan estudiado a todos los profetas. Seguramente sabían las historias principales como las que les comentamos hoy, las 4 que usamos. Pero seguramente la mayoría no sabía ni lo que estaba haciendo, pero era una parte profética que Dios había establecido a través de aquel Zacarías y otras profecías más atrás, no solamente Zacarías, y se estaban cumpliendo en Jesús. Jesús sabía, el Padre sabía, el Espíritu Santo sabía que esa semana era la culminación. De alguna manera podemos llamarle la graduación. De alguna manera podemos llamarle es como cuando nuestros hijos estudian, terminan el preescolar, ¿no? Hasta graduación le hacen y su comida, igual con la primaria, con la secundaria, no digamos cuando termina una profesión, ¿verdad? Ya se rentó un salón allá, ya se hizo todo en grande. Y era la semana de graduación del Señor. Pero él sabía que era una semana muy complicada. Hay muchas cosas que podríamos estar hablando, entre las que recuerdo, es que la Biblia dice que cuando ve a Jerusalén, antes de la entrada,
Él lloró. No está la narración aquí en Marcos, la que vamos a usar, pero él lloró. Diciendo Jerusalén, diciendo Iglesia de San Andrés, ponle tu nombre. Marta, Joshua, Marta Alejandra, Elsa. ¿Cuántas veces, Señor, ha querido tocar tu corazón? Y tú no has querido. No te has dejado. ¿Cuántas veces Jerusalén quiso reunirte como a sus hijos? Inclusive utiliza como una gallina, reúne a sus polluelos. Y entre las cosas que dice, unas dice, ni siquiera te diste cuenta. Es más, te revelaste a eso, mataste a los profetas, etc. Y Jesús estaba llorando, como diciendo, híjoles, es el momento culminante para que tú decidas a dónde puede acabar tu destino o a dónde quieres ir. Vamos a Marcos 1:11. Mientras Jesús y los discípulos acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Ya hicieron una pausa. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, ¿verán qué? Un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Ahora, ya Zacarías hablaba de un burro para una entrada humilde. La costumbre de la manera de transportarse entre los judíos siempre había sido un burro, a diferencia de los romanos. Los romanos para transportarse utilizaban un caballo. Los carros de guerra siempre traían caballos. Y de alguna manera para los judíos siempre era un burro. Y acá ni siquiera fue un burro adulto o una burra adulta. Fue un burrito. Ya caminaba, ya aguantaba. Pero dice aquí la escritura, un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Ahora, yo nunca tuve un burro, tuvimos caballos, yeguas, ¿qué más? Machos, le llamábamos. Lo contrario de una mula, ellos no se reproducen, por eso se les da ese nombre. Normalmente era para jalar la yunta, para cargar a veces lo que cortábamos en la milpa, las costales de mazorca, a veces las flores, y ahí montábamos, amarrábamos todo. Pero aquí también había burros. No estoy hablando de la primaria, estoy hablando de animales. Mucha gente, no sé si todavía hoy alguien tuviera, todavía hace algunos años veíamos que pasaban vacas, borregos, y ya últimamente no he visto, pero eso era San Andrés. Entonces tenemos ahí una idea, pero nunca tuve un burro como para saber si son con los caballos que tienes que domarlo, enseñarle, porque en este caso el burro dice ahí que nadie lo había montado. Es decir, por naturaleza, por instinto burril, por instinto animal, pues no se iba a dejar. Sin embargo, es la herramienta que Dios le había dado a Jesús en ese momento para entrar y recibir lo que no había recibido en todo el tiempo atrás. El reconocimiento de la misma gente como que él era el que los profetas habían dicho acerca del Mesías, y reconociendo en Jesús de una manera espontánea al rey que habría de venir. Si alguien les pregunta, 11:3, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan y lo devolverá pronto. El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Y aquí hay una motivación para saber que somos útiles en el Señor. Amén.
Pero si nada nos quiere para un propósito, nos va a devolver. Por lo menos al burrito dice, él lo devolverá pronto. ¿Qué habría pasado con la cuerda? Pues yo imagino que en algún tiempo se pudrió, dejó de servir. ¿Qué ha pasado con la onda? Pues ya después se habla de un David que maneja espada, no onda. O sea, ya era una herramienta que no iba a usar. ¿Qué habrá pasado con la vara de Moisés? Es así, creo que todo el tiempo de su vida lo acompañó. Con ella, ¿verdad? Cuando la puso en el Mar Rojo, con ella cuando en todas las plagas utilizaba esa vara. Toda su vida tuvo esa vara. En el caso del burrito, pues finalmente murió ese burrito, ¿verdad? No era un burro eterno porque lo montó el Señor Jesús. Ni tú y yo somos eternos. Tenemos un tiempo y un momento, un propósito para hacer las cosas de Dios. Y está de pensarse, de reflexionarse, de motivarse, a la vez un poco de decir, pues Señor, yo espero que no me devuelvas ni pronto, ¿verdad? El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. 11:4. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Primera enseñanza, lo que Jesús te dice es una realidad. Y va a pasar. Y va a pasar. De repente, cuando en alguna junta, en algo con los maestros, ¿y cómo sabes? Me preguntan. Para mí es el sentido común que esto va a pasar así. Y luego de repente pregúntenle porque él sabe lo que va a pasar. O sea, no soy profeta, o sea, no sé lo que va a pasar. O sea, intuyo, pues porque, no sé, si avientas un volado, pues sabes que es águila o sol, ¿no? Y puedes decir, va a caer sol, igual te equivocas, igual no, es un volado. Pero hay cosas que ves que va a pasar eso. Y de repente vienen así ya. ¿Y qué va a pasar? Ahorita ya está en el mover de las escuelas. Y en la semana, ¿crees que vaya a haber paro? ¿Crees que vaya a haber huelga? Y bueno, pues ya ahorita ya sabemos que la coordinadora ya dio una fecha para el 15 de mayo, ayer. Y ya para que no me pregunten, ya les contesté, ya subí ayer a la escuela. Son estas dos noticias, ahí léanlas. Jesús sabía, amén. Jesús sabía. Y yo creo que un hijo de Dios también sabe. Es más, en el Antiguo Testamento dice que a sus amigos, el Señor no le oculta sus cosas, sino les dice que va a suceder. Es parte de otra predicación, pero podemos tomar y decir, Jesús sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba pasando, y en este momento dijo, van por estas cosas. Si alguien les dice, y efectivamente alguien les preguntó, simplemente le dicen, el Señor no les necesita. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Te ha tocado que a veces cuando pides algo por quién sea, Amazon, Mercado Libre, este producto tiene clave, ¿me la puede decir? Y ya, pues tienes que checar ahí donde, si aquí viene es 3, 4, 5, 6, 8. Perfecto, y te la dan. El Señor sabía. Y si le preguntan la clave, es el Señor lo necesita. Dice, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Los discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Podemos pensar que a lo mejor el dueño de estos animales conocía a Jesús, o en algún tiempo fue su discípulo, o alguna vez escuchó una predicación, o alguna vez podemos intuir mil cosas. Lo que él hizo es no negarse. ¿Qué hizo? No negarse. No sé si puedas decirle a alguien que está junto a ti, no te niegues cuando el Señor te llama. Algo así, ¿no? Dice la escritura en el versículo que sigue, 11:5. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito?
6. Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. ¿Qué es lo que contestaron? Sí, lo que Jesús les había dicho, pero ¿qué les había dicho Jesús? El Señor lo necesita. Y sí, a veces el Señor te necesita. No estoy diciendo que seas burro, pero sí el Señor te necesita para hacer muchas cosas. Y sabes cuando estás haciendo algo de parte de Dios. Inmediatamente tu espíritu se pone activo, está nerviosito, y cuando empiezas a hacer las cosas, empiezas a sentir todo el apoyo que viene de parte de Dios. Y cuando terminas de hacer eso, ¿cómo te sientes? ¿Satisfecho? Una, Dios te usó. 2, de que no la regaste. 3, de que estás en Dios o Dios está en ti. Puedes decir amén o gloria a Dios o alguna expresión, aunque sea Hosana, ¿no? Sálvame Dios, dijo Joshua, ¿qué significaba eso? Dios, sálvame, ayúdame. Ya en la actualidad ha cambiado el significado, ¿verdad? De Hosana, y es hoy cuando cantamos Hosana, no estamos diciendo Dios sálvame, sino como que, algo así como que gloria a Dios, que no es el significado original, porque el significado original es Dios, sálvame. Señor, sálvame. Socorro, Señor. Es lo que de inicio significaba la palabra Hosana. ¿Qué versículo sigue? 7. Así que llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Varios discípulos agarraron sus mantos. No conozco bien la manera de cómo se vestían, más que lo que hemos visto en algunas ilustraciones, en algunas imágenes. La Biblia habla de túnicas, ¿verdad? Habla de mantos. Entonces, desde ahí pues definimos un poco la vestidura de un judío. Una túnica, pues un vestido largo. Un manto, pues algo que iba encima. No sé si una especie de chal, una especie de como de en los 70 se les llamaban mañanitas, ¿verdad? Una prenda ahí tejida que iba encima. Por ahí en algunas regiones de nuestro país le llamamos gabanes, jorongos, y algo para taparse. Y como había mucho polvo en el desierto, seguramente usaban algo para taparse la cabeza. Sí, la cabeza, porque estar recibiendo todo lo que está cayendo de ahí, pues no es nada agradable. Y bueno, tal vez fue la parte exterior de una vestidura, la pusieron en el burrito de 1, 2 o 3 personas e inmediatamente el Señor se monta en ese burrito, trayendo a la mente la profecía de Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. Dice el versículo 8, muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado. ¿Que habían cortado en dónde? En los campos. Vamos a hacer una pausa de esta narración. Hagan de cuenta que son los comerciales. ¿Alguien sabe qué es el efecto mariposa? Sí, ya de décadas atrás se habla del efecto mariposa. Es más, por ahí 2004 creo que hay una película de efecto mariposa. No me acuerdo si estaba aburrida o no, ya no me acuerdo. No me acuerdo, si no me acuerdo es que estaba aburrida, ¿verdad? Me acuerdo de las que están más en acción. Bueno, efecto mariposa. El efecto mariposa habla de que una cosa muy pequeñita puede afectar tanto para convertirse en algo grande. Y le llaman efecto mariposa porque el ejemplo, digamos, exagerado pero posible, pudiera ser que un aleteo de una mariposa en algún momento se pudiera amplificar hasta crear una tormenta. Un huracán es algo tan pequeñito, o como dice la Biblia, un pequeño fuego enciende toda una gran lumbrera. O como dice Santiago, tu lengua con 2, 3 palabras. Y es que el maestro, el profesor, el pastor, la hermana, el hermano dijo esto. Y ese enunciado que dijiste puede crear. Y ya ven que no se nos da, ¿verdad?
De hecho, en la versión 60, creo que es Levítico 18:18, dice, no andarás chismeando en tus pueblos. Palabra de Dios. No, eso es, así es. El efecto mariposa. Y bueno, encontré en alguno de los tantos comentarios que existen acerca de la palabra del Señor y de los relatos de los grandes hombres que ha habido, esta historia. Un maestro de escuela dominical llamado Kimball predicó el evangelio a un zapatero. Tal vez el nombre de Kimball pues no te diga nada, nadie lo recuerda más que esa narración. Y a quien le predicó a ese zapatero se llamaba Dwight Moody. Y este sí, dentro de la historia de los cristianos, sí es reconocido porque se convirtió en un gran predicador, este Dwight Moody. Llegó a ser en el siglo pasado un evangelista que tuvo influencia sobre otro predicador llamado Frederick B. Mayer. Este Mayer inició un ministerio predicando en comunidades universitarias, alcanzando a sus reuniones como este Wilbur Chapman. Ese Chapman se involucró en la INCA. La INCA es como, ¿qué podría ser? Sí, es una asociación, pero con actividades para jóvenes, ¿no? Su INCA, por sus siglas en inglés, que serían Y, Young, M de Men's, C de Christian y A de asociación, o association, ok. En español sería como asociación de hombres jóvenes cristianos. Universalmente le conocemos con la Y, porque la Y en inglés se dice Y. O sea, en español sería la Y, pero nadie le conoce como la Y, le conocemos con la Y. De hecho, estaba ahí en División del Norte y casi Churubusco, ¿no? Ahí está el edificio grande de la Y en México. Gimnasios, ¿cómo se llaman para nadar? Albercas y todo ese tipo de cuestiones. Actividades para jóvenes cristianos, la Y. Entonces, este hombre, Chapman, o Wilbur es más fácil, estuvo trabajando ahí. Y dentro de esos grupos, llegó a convertirse un jugador que no era cristiano, Billy Sunday. Finalmente hizo predicador cristiano allá en los Estados Unidos, inclusive jugó profesionalmente para los equipos de Chicago, Pittsburgh, Filadelfia. Y siendo predicador, él invertía de su propio dinero para hacer campañas de evangelismo. Y alguna vez pensó ir a Charlotte a hacer un avivamiento. Y en una parte de Charlotte tuvieron éxito. Y llevaron a grupo de líderes cristianos como Amor de Caiján, un pastor local ahí a predicar. Y estos invirtieron dinero, compraron o rentaron una carpa, rentaron un espacio, trajeron algunos grupos, todo lo que normalmente, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en una campaña de evangelismo con la asociación de Billy Graham, ¿se acuerdan? O sea, ¿cuánto costará la renta del Palacio de los Deportes? La renta del equipo, la preparación de casi un año, reuniones y reuniones, la impresión. Bueno, estos hombres a su manera hicieron lo mismo. Hicieron su gran momento de avivamiento, 3 noches, y nadie pasó al altar más que un solo niño de 12 años, llamado Billy Graham. En ese momento, al invertir tanto tiempo, tantos dólares, tantos grupos, tanto y nada más saber que uno se convirtió, para ellos fue un fracaso. Se sintieron mal, tal vez estarían orando al Señor, Señor, ¿qué hicimos mal?
no era tu voluntad que viniéramos a este lugar, Señor, ¿por qué no de alguna manera nos paraste esto, nos cerraste puerta para no invertir tanto? No sé qué tantas cosas podrían pasar en la mente. Hoy que han pasado décadas, ¿podríamos decir que eso fue un fracaso? De hecho, las cajitas que repartimos en diciembre y la gran aventura que terminamos la semana pasada, tiene que ver con ese niñito que se convirtió en ese lugar de Charlotte y todo lo que Dios hizo con eso. Es decir, el efecto mariposa, desde un punto de vista en un llamado cristiano, no sabemos realmente a quién le estamos hablando y qué es lo que Dios va a hacer con esa persona. O sea, si el Señor te dice, háblale, ¿qué tenemos que hacer? Nada más. Ya lo demás no nos interesa qué va a pasar con él. Bueno, si está cercano, pues sí, lo invitas, le hablas y todo aquello. Pero hay personas que conocemos una vez, en la vida ya no los volvemos a ver. Pero es el momento que Dios está tocando tu corazón, hablándote al oído espiritualmente y diciendo, para esto te preparé, hijo, para esto te di la onda, para esto te di la cuerda en el caso de Rahab, para esto te di la vara, Moisés, para esto está la quijada de burro, Sansón, para que la uses en este momento. Y Jesús, en esta entrega triunfal, Él es Dios, Él es Mesías. Él no necesitaba reconocimiento, Él es Dios, aunque tú no creas en Él. Él sigue en Dios. Él es Dios victorioso, aunque tu vida ande por los suelos. Ni necesita nuestro reconocimiento, nuestra adoración. Los bendecidos en adoración al Señor somos nosotros. Y sin embargo, Él nos ha dado una herramienta que podemos usar para continuar con el propósito de salvación. ¿Cuál es esa herramienta? Tienes que descubrirla. Y tienes que usarla. Y terminamos la narración, dice Marcos 11:9, Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Aquí tradujeron alaben a Dios, ya no tradujeron sálvanos, Señor, porque la palabra original es Hosana. Hoy hemos cantado Hosana. Creo que todas las canciones que pusieron, creo que la segunda no, pero todas las demás tenían la palabra Hosana. Bendiciones al reino que viene, dice el 10, el reino de nuestro antepasado David. Le estaban reconociendo como el hijo de David. Alaben a Dios en el cielo más. Así que llegó a Jerusalén y entró al templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Y bueno, en otros evangelios es más específico algunas actividades que hace inclusive en el templo cuando llega en el atrio. Aquí no se menciona. Pero el día de hoy lo único que el Señor te dice es, tú tienes una herramienta, úsala. Te ha dado una herramienta, úsala. Rahab en su momento, Sansón en su momento, David en su momento, Moisés en su momento, y ahora ponle tu nombre. Ese es tu momento. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Bendito Dios, Señor. Levanta tus manos como un símbolo de que estás ofreciendo esa herramienta al Señor para que la use. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendito Dios. Levanta tu voz, dile: Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Una vez más. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Levanta tus manos al Señor. Bendito Dios. Y tal vez ahora esa expresión no es de ayúdame, o a lo mejor necesitas decirle ayúdame, Señor, sálvame, sácame de esta parte de mis dudas, de mis pensamientos. Gracias, Señor, porque de alguna manera tú me has llamado con un propósito. Y tal vez estoy como Moisés diciendo, pero no puedo. Y a lo mejor hasta te has alejado y te has ido al desierto como Moisés. Y en ese desierto Dios fue por Moisés y lo trajo para darle un propósito. Oh, bendito Dios. Sí, Señor, cántale. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, dile. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Sáname. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino. Contigo quiero estar por la eternidad. Levanta tus manos y lo sana. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Levanta tus manos y mécelas como si fuera una rama de árbol. Y lo hicieron a Jesús. Dile, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana.
Gracias, Señor, porque como alguna vez David reconocía, de lo más bajo nos has recuperado. O como decía Pablo, aún todo lo que alguna vez fui, hoy puede ser estiércol. Pero hoy, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor manifestado hasta la muerte en la cruz para salvación de nuestros pecados. A ti toda la gloria, la honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Y que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea contigo hoy y siempre. Dale ese fuerte aplauso al que lo merece. Gracias, Padre.